Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a revisar el tema de enfermedades de los pares craneales. Este es el contenido de la clase. Entonces básicamente vamos a ver una introducción acerca de los pares craneales, generalidades. En una primera parte vamos a revisar del primero al sexto par craneal y en una segunda parte vamos a revisar del quinto al doceavo par craneal. Básicamente algunas generalidades de las principales afectaciones de los pares craneales. Entonces, en relación con la introducción, vamos a tener que por definición los pares craneales corresponden a aquellos nervios periféricos que atraviesan los forámenes de la base del cráneo. Estrictamente hablando, uno debería mencionar que el primero y el segundo par craneal no son específicamente nervios periféricos porque están mielinizados por oligodendrocitos en lugar de células de Schwann, que son los que eh, mielinizan los nervios periféricos. En relación con los pares craneales, recordemos que vamos a tener el primero, que es el olfatorio. Entonces, como su nombre lo dice, se encarga del olfato. Tenemos el segundo, que es el óptico y se encarga de la visión. El 3, que es el oculomotor, que inerva los músculos extraoculares, constriñe la pupila y eleva el párpado. El troclear, que inerva el músculo oblicuo superior. El trigémino, que es el quinto par, que da la sensibilidad de la cara y los músculos de la masticación. El sexto, que es el abducens, que inerva el recto lateral, entonces también es un músculo extraocular. El facial, que inerva los músculos de la expresión facial, da el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, da la lacrimación y también la salivación por la glándula sublingual y submandibular. El vestíbulo coclear, que tiene una parte vestibular y otra auditiva, que es el coclear y da la audición y el equilibrio. El glosofaringio, que es el noveno, que tiene músculos faringios, tiene una parte parasimpática autonómica que inerva o da inervación parte de lo que son los reflejos carotidios, salivación y también gusto del tercio posterior de la lengua. El vago, que inerva la gran mayoría de los órganos por la parte parasimpática hasta el ángulo esplénico del colon. Inerva músculos laringios, entonces ayuda con el habla. Músculos faringios, entonces también tiene la parte de lo que es para tragar o deglutir. Da el gusto de la epiglotis, tiene una parte sensitiva periauricular en conjunto con el séptimo y el noveno. Luego está el espinal accesorio, que básicamente inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio, y el hipogloso, que inerva los músculos de la lengua. Entonces aquí tenemos que rescatar que los parasimpáticos son el 3, el 7, el 9 y el 10, y los que inervan músculos que no son derivados de pares craneales son el 3, el 4, el 6 y el 12. Bueno, también el espinal accesorio. Entonces, si tenemos la base del cráneo, recordemos que tenemos la fosa craneal anterior, que va a salir solo el olfatorio por la lámina cribosa. Tenemos la fosa craneal media y luego la fosa craneal posterior. De la fosa craneal media vamos a tener el óptico, que atraviesa el conducto óptico. Tenemos eh, por la fisura orbitaria superior, que va a atravesar la rama V1 oftálmica del trigémino. También va a atravesar el tercero, el cuarto y el sexto. Luego vamos a tener el maxilar, que atraviesa el foramen redondo, y el mandibular, que va a atravesar el foramen oval. Aquí podemos ver el ganglio trigeminal en la caverna de Meckel. Luego tenemos el conducto auditivo interno, que lo van a atravesar el facial y el vestíbulo coclear. También tenemos el foramen yugular ya en la fosa craneal posterior, que lo van a atravesar 9, 10 y 11. Y también vamos a tener alrededor del foramen magno lo que es el conducto del hipogloso, que lo va a atravesar el hipogloso. Entonces, si vemos también el tallo cerebral, recordemos que los pares craneales que van a estar en el mesencéfalo son el tercero y el cuarto. El tercero por la fosa interpeduncular y el cuarto, que es el único que sale posterior atravesando
el velo medular superior. El tercero está a nivel de los colículos superiores y el cuarto a nivel de los colículos inferiores. En el puente vamos a tener en la cara anterolateral del puente el más llamativo, que es el trigémino, y luego en la unión ponto-vulvar o bulbo-pontina, de medial a lateral vamos a tener el sexto, séptimo y octavo par craneal. A nivel del bulbo vamos a tener las pirámides y tenemos la oliva, y entre las pirámides y la oliva en el surco retroolivar tenemos el doceavo, en el surco preolivar, perdón, y detrás de la oliva vamos a tener de arriba hacia abajo 9, 10 y 11 en el surco, ahora sí, retroolivar. Esos serían los orígenes aparentes. Entonces nuevamente, mesencéfalo 3 y 4, puente 5, 6, 7 y 8, y bulbo 9, 10, 11 y 12. Recordemos que el contenido del tallo cerebral básicamente podemos dividirlo en tres grandes grupos. Uno, los núcleos de los pares craneales. Dos, los tractos largos ascendentes, que son los que serían principalmente el trigémino espinal, el espino talámico y el de coronas posteriores y el lemnisco medio. Los tractos descendentes, que son todas las vías motores, principalmente la corticoespinal. Y también tenemos la formación reticular, que son un grupo de núcleos difusos a lo largo de todo el tallo cerebral en el tegmento, que la porción que está entre el puente y el mesencéfalo se encarga del despertar y se le llama SARA o sistema activador reticular ascendente. En relación con los núcleos de los pares craneales, tenemos que donde se va dilatando el cuarto ventrículo y el sistema ventricular, los núcleos motores que están anteriores van a quedar medial y los núcleos sensitivos que originalmente estaban posteriores se van a desplazar hacia lateral. Entonces lo motor va a ser medial y lo lateral va a ser sensitivo. Y vamos a tener varios grupos de núcleos. Entonces los motores somáticos son los más mediales y los motores viscerales son un poco más laterales. Y de igual manera los viscerales sensitivos son más mediales y los somáticos sensitivos son más laterales. ¿Okay? Y lo que va a dividir a los núcleos motores de los sensitivos es el surco limitans, que se puede ver en la impresión anatómica macroscópica a nivel del tallo cerebral. Entonces nuevamente las columnas que tenemos de medial a lateral son la columna somática motor o general somática motora, que eso es lo que inerva, son músculos que no son derivados de pares craneales. Luego tenemos la columna parasimpática o visceral general, que esa da la inervación parasimpática. La columna motora braquial, que es a lo que inerva, son músculos derivados de arcos faringios. Más lateral, la columna visceral sensitiva. Luego más lateralmente tenemos la columna somática general y más lateral la columna somática especial. Entonces nuevamente la somática motora o general somática eferente son músculos que no son derivados de arcos faringios. Entonces van a ser todos los oculomotores, o sea 3, 4, 6 y el doceavo par. ¿Okay? Y la eferente visceral especial, que es la motor branquial, lo que da es una inervación de músculos derivados de arcos faringios. Entonces van a ser los de la masticación, los de la expresión facial, los de la faringe, laringe, ¿okay? Esternomastoideo, la porción superior del trapecio, y entonces serían 5, 7, 9, 10 y 11. La eferente visceral general, que son los parasimpáticos, entonces como ya mencionamos, son el 3, el 7, el noveno y el décimo, a través de los núcleos de Enger-Westphal, salivatorio superior para el séptimo, salivatorio inferior para el noveno y núcleo motor dorsal del vago para el décimo. La aferente visceral especial, entonces van a ser el gusto, a través del núcleo
solitario, que ese sería el séptimo, el noveno y el décimo, y también la parte para los reflejos parasimpáticos, ¿ok? Control cardiorrespiratorio digestivo, que son del noveno y el décimo, que también es la parte más inferior o caudal del núcleo del tracto solitario. La somática sensitiva general o aferente somática general va a ser toda la parte sensitiva. Entonces va a ser el núcleo trigeminal, ¿ok? O espinal del trigémino. Entonces dolor, temperatura, tacto, tacto fino, vibración, propiocepción. Ahí van a ser el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. El quinto, todo lo que es la cara. El séptimo, noveno y décimo, todo lo que es la región periamigdalina. Y finalmente la sensitiva somática especial o aferente somática especial, que es la parte de la audición y la parte del equilibrio con el octavo par craneal. Entonces en la primera parte vamos a ver el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto par craneal. Entonces la parte del olfato, la visión y los movimientos oculares, las principales patologías que lo afectan. Entonces como ya mencionamos, el olfatorio es el primer par craneal y su función es el olfato. Entonces recordemos que vamos a tener a nivel de la nasofaringe, en la cavidad nasal, en el techo de la cavidad nasal, todo lo que es el epitelio olfatorio. Y vamos a tener receptores olfatorios. El olfato es uno de los sentidos más primitivos y era originalmente muy importante. Entonces, debido a esto, tiene una cantidad de genes en el genoma importantísimo, más o menos unos 5000 genes que aún conserva el humano, para poder diferenciar los olores. O sea, es un sentido que está muy preservado, a pesar de que hoy en día no se utiliza tanto. A nivel del epitelio olfatorio, entonces lo que tenemos son neuronas pseudo unipolares o bipolares. Entonces van a tener receptores olfatorios, la neurona y luego un axón que se proyecta a los glomérulos olfatorios a nivel del bulbo olfatorio. Entonces aquí lo que sucede es que odorantes, los odorantes se diluyen en la mucosa olfatoria, son recibidos por los receptores y eso se transforma en un potencial de acción por las proteínas G-OLF. A nivel del bulbo olfatorio, en los glomérulos olfatorios se codifican estas señales y posteriormente se hacen sinapsis con las células mitrales y células granulosas. Los axones de las células mitrales y células granulosas son los que se proyectan por el tracto olfatorio. Llegan a los núcleos olfatorios anteriores y aquí se forman las estrías olfatorias mediales, que lo que hacen es decusar e irse al bulbo olfatorio y núcleo olfatorio anterior contralateral, mientras que la estría olfatoria lateral es la que va a ir a la corteza olfatoria primaria, que se ubica principalmente a nivel del uncus y el parahipocampo, así como la corteza entorrinal. Entonces aquí lo importante es que es uno de los estímulos sensitivos primarios que va a llegar primero a la corteza y luego va a llegar al tálamo. Entonces primero llega a corteza y luego va a llegar al núcleo dorsomedial del tálamo, que es donde hace el relevo. De tal manera que eh, el olfato tiene la característica de que cuesta mucho que despierte a las personas cuando están dormidas, porque no activa el tálamo para que éste active toda la corteza, sino que primero se activa una porción pequeña de la corteza y tardíamente activa ya el tálamo. Y recordemos que el foramen del cráneo que va a atravesar es la lámina cribosa, donde aproximadamente unos 30 filetes nerviosos atraviesan la lámina cribosa. Esto es lo mismo, entonces nuevamente las células receptoras olfatorias, vamos a tener los odorantes que se diluyen. Estas células hacen relevo en el glomérulo olfatorio a nivel de la bulbo olfatorio. Ahí las células granulosas y las células mitrales van a hacer sinapsis con los glomérulos olfatorios. Los axones forman el tracto olfatorio, llegan a los núcleos anteriores. Tenemos después las estrías olfatorias mediales y laterales. Los laterales llegan a la corteza olfatoria primaria, que se ubica a nivel principalmente del uncus y el parahipocampo.
luego llega la corteza entorrinal y luego vamos a llegar al núcleo dorsomedial del tálamo. Entonces, las afectaciones del olfato básicamente podríamos clasificarlos en cuatro. Las afectaciones o trastornos cuantitativo, en los que usualmente disminuye el olfato. Si hay ausencia total del olfato se denomina anosmia, y si lo que está disminuido es hiposmia. Luego tenemos los cualitativos, que son las disosmias o parosmias, en las cuales hay una deformación del olfato o una ilusión del olfato, de cómo se perciben los olores, que suele ser una pervención y los olores se perciben de mala manera. Luego tenemos las alucinaciones e ideas delirantes del olfato, en cuales percibimos olores que en realidad no están presentes, que principalmente son por trastornos del lóbulo temporal, como crisis epilépticas o enfermedades psiquiátricas con ideas delirantes. Y luego tenemos por lesiones corticales o del núcleo dorsomedial del tálamo, la agnosia olfativa, en la cual, a pesar de que están intactos los receptores y está intacto la vía, y no hay capacidad para diferenciar qué olores estamos oliendo. Entonces, en relación con la anosmia e hiposmia, que sería pérdida del olfato y disminución del olfato, usualmente obliga a descartar procesos que sean intracraneales e intranasales, y es importante diferenciar si es bilateral o unilateral. Usualmente, en el caso de la anosmia bilateral, hay una obstrucción que impide la llegada de los olores a la zona olfatoria. Todo lo más frecuente es que esto sea por tumefacciones intranasales, por edema, relacionado con rinitis, que puede ser una infección viral, o algo alérgico crónico, o por ejemplo el tabaquismo que daña el epitelio olfatorio o lo lesione, o también lo que son traumas cráneoencefálicos. Mientras que cuando tenemos anosmia o hiposmia unilateral, usualmente tenemos que descartar lesiones del nervio olfatorio, los bulbos o las vías olfatorias y sus conexiones centrales. Entonces hay que pensar principalmente en cirugía, neoplasias, entre otras. ¿Okay? O también enfermedades granulomatosas y algunas neoplasias del bulbo olfatorio. En relación con las causas de anosmia, las más frecuentes van a ser la rinitis crónica y las infecciones virales, y también los traumas. Entonces podemos dividirlos en tres tipos de causas. Las causas nasales, donde vamos a tener principalmente el tabaquismo que lesiona el epitelio olfatorio, la rinitis crónica en la cual hay inflamación del epitelio, y al haber inflamación del epitelio y de la mucosa no se puede diluir bien los odorantes y no se pueden percibir bien. También está el uso excesivo de vasoconstrictores nasales que puede lesionar la parte nasal y la producción de moco. En el epitelio olfatorio podemos tener el trauma craneoencefálico, en el cual se lesionan las células olfatorias y los cilios. Es una causa frecuente que en muchas ocasiones pasa desapercibida y que en ocasiones el paciente lo que va a referir es que tiene pérdida del gusto o disminución del gusto. Debemos recordar que parte del gusto es cómo huele la comida. Entonces, los pacientes que tengan lesiones que causen hiposmia o anosmia van a tener también disgeusia, que es un trastorno de la percepción de los sabores. Entonces, vamos a percibir la comida con un sabor diferente. Entonces, una de las cosas frecuentes es que cuando ustedes tienen una infección viral o una gripe, infección de vías respiratorias superiores, la comida les sepa diferente. Y esto particularmente se ve mucho en el COVID, que hay lesión de la vía propiamente del bulbo olfatorio y del nervio olfatorio. Las operaciones de otorrinolaringología, en las cuales hay manipulación de la vía respiratoria y del epitelio, puede también causar hiposmia o anosmia. Las hemorragias supraracnoideas que lesionan la base de cráneo, puede lesionar el epitelio olfatorio, así como las meningitis, algunas sustancias tóxicas también pueden lesionar
el epitelio olfatorio, como lo son solventes orgánicos, metales pesados, quimioterapias que contengan platinos, cocaína, algunos corticosteroides, metotrexate, aminoglicosidos, tetraciclinas, opiáceos, inclusive la levodopa. Cuando hacemos referencia a la parte metabólica, es importante mencionar que, por ejemplo, el déficit de tiamina en lo que es la encefalopatía de Wernicke puede causar hiposmia o anosmia, la insuficiencia suprarrenal, la cirrosis, insuficiencia renal también pueden causar hiposmia o anosmia y diseusia. Y es importante las lesiones compresivas o infiltrativas del epitelio olfatorio, así como también las neoplasias, ¿verdad? Que puedan comprimir el bulbo y el epitelio olfatorio. En relación con las causas centrales, principalmente vamos a tener los que son las neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Huntington, entre otras. La epilepsia del lóbulo temporal, que podría eventualmente lesionar el uncus y causar anosmia, aunque no es tan frecuente. Y cada vez se vuelve más frecuente las causas conversivas. Entonces, aquellos pacientes con trastornos neurológicos funcionales o que están fingiendo van a referir que perdieron el olfato o disminuyó el olfato, pero tienen preservado el gusto. Eso nos ayuda a diferenciar entre una causa conversiva o funcional de una causa verdadera de hiposmia. Un síndrome que ustedes siempre van a encontrar en la literatura es el síndrome de Foster-Kennedy, en el cual hay un meningioma o una neoplasia del surco olfatorio, y esto nos va a causar atrofia óptica ipsilateral por compresión del nervio óptico, anosmia por compresión del bulbo olfatorio y la vía olfatoria, y edema de papila contralateral por el aumento de la presión intracraneana. Entonces aquí en la imagen vemos un meningioma de la base, que usualmente son lesiones hiperintensas en la resonancia magnética que captan ávidamente el medio de contraste. Usualmente son hiperintensas en T2, intensas en T1. Y aquí, si vemos el fondo de ojo, tenemos una palidez del disco óptico, mientras que en el lado derecho, mientras que en el fondo de ojo izquierdo tenemos un edema de papila. Eso sería un síndrome de Foster-Kennedy. En relación con las enfermedades neurodegenerativas, es importante mencionar que el Alzheimer, el Parkinson, otras enfermedades neurodegenerativas como demencias por cuerpos de Lewy y Huntington, la hiposmia puede preceder muchos años, décadas, 15 años, antes de que se desarrollen los síntomas principales. ¿Ok? Entonces esos son hallazgos importantes. En el caso de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, también podemos encontrar los trastornos ansioso-depresivos años previos, disfunción autonómica caracterizada por constipación, hipotensión ortostática y la hiposmia, así como también trastorno del comportamiento del sueño REM, años previos a que se desarrolle la enfermedad de Parkinson, propiamente con síntomas motores. Como mencionábamos, la parosmia significa una perversión del olfato y usualmente el paciente va a percibir malos olfatos. Característicamente puede estar presente en pacientes con infección de vías respiratorias, pacientes con depresión o psicosis, y también obliga mucho a sospechar sobre neoplasias del uncus del hipocampo, ¿verdad? Que es a donde llegan los estímulos. Entonces vamos a tener cacosmia, que son los olores desagradables, y también podemos tener cacogeusia, que son los sabores desagradables. Siempre característicamente los pacientes perciben olores desagradables, es muy raro que perciban olores agradables. Tenemos también las alucinaciones olfativas, que son frecuentes en pacientes con crisis epilépticas originadas en el uncus del hipocampo, nuevamente. En este caso, entonces, el paciente desarrolla malos olores como a pudrido, ratas, heces, cloacas, ¿verdad? Malos olores, y después va a haber todo el recorrido normal de una crisis del lóbulo temporal. Entonces el paciente puede tener primero el mal olor, luego sensación de miedo de que algo malo le va a pasar, sensación de déjà vu o llamais vu, un bolo epigástrico ascendente, luego tiene mirada fija con alteración de la conciencia, puede tener automatismos oromandibulares, automatismos manuales, ipsilaterales al foco epiléptico,
ciático, distonía contralateral de la mano. em, y luego puede ser que tenga ya un nose wiping, que se frote la cara, la nariz del lado ipsilateral al foco de la crisis epiléptica, y posteriormente un posictal con confusión de unos minutos de duración, que sería el recorrido o propagación específica de una crisis del lóbulo temporal clásica. En las enfermedades psiquiátricas es importante recordar que el paciente tiene esta percepción del olor malo, o que él está convencido de que sí está presente, ¿ok? A diferencia del paciente que, para decir que no es una idea delirante, está convencido de que no está presente. Entonces va a ser frecuente en los pacientes psicóticos y en pacientes con enfermedades depresivas. Este mal olor puede ser intrínseco, o sea, que él sienta que lo genera su propio cuerpo, o extrínseco, cuando es generado en el ambiente o es externo a su cuerpo. Y finalmente tenemos la agnosia olfativa, en la cual usualmente el paciente tiene bien los receptores, el bulbo olfatorio, la vía, pero no puede reconocer los olores. Entonces es frecuente en pacientes con psicosis de Korsakoff, recuérdense, alcohólicos con déficit de tiamina, o pacientes con lesiones de la corteza orbitofrontal o del núcleo dorsomedial del tálamo. Es importante que cuando realizamos la evaluación del olfato no utilicemos estímulos que son irritantes o nociceptivos, ya que esto lo que van a hacer es activar la rama V1 del trigémino, que es la que inerva la mucosa de la cavidad nasal, y va a responder a estímulos irritantes. Entonces no debemos utilizar estímulos irritantes que activen nociceptores como amonio, etanol, alcoholes, ácido acético, dióxido de carbono, mentol, capsaicina, entre otros. Entonces lo que vamos a tener es que producen irritación, rinorrea, salivación, obstrucción nasal, lagrimeo, sudoración. eh, y debemos utilizar, por ejemplo, café, chocolate, vainilla, y explorar una narina a la vez. ¿Ok? Entonces esos serían los hallazgos frecuentes o enfermedades que afectan el, el olfato o el nervio olfatorio. A continuación vamos a hablar un poco de lo que sería el nervio óptico y la vía visual. Bueno, en relación con el nervio óptico y con la vía óptica, es importante valorar lo que es la parte de la agudeza visual, para el cual utilizamos las cartas de Snellen, la campimetría por confrontación para valorar los campos visuales, el fondo de ojo y los reflejos fotomotor directo y consensuado. En relación con parte de la evaluación, siempre es importante ver el diámetro pupilar y buscar la parte de la anisocoria. Entonces en la imagen podemos ver que tenemos una anisocaria con dilatación de la pupila izquierda. El diámetro normal de la pupila es de 3 a 4 milímetros. Siempre que tengamos anisocoria debemos anotarlo, y vamos a utilizar un foco pupilar, preferiblemente en un sitio oscuro, para poder ver bien el reflejo fotomotor directo y consensuado, si la pupila se contrae y cuáles son los diámetros. En relación con el fondo de ojo, siempre es importante buscar el disco óptico, que va a estar en la región más mesial, y aquí es importante ver que la excavación fisiológica del disco óptico va a ser un poco más oscura o menos brillante en comparación con el resto, y es frecuente que veamos que está un poquillo pigmentada. Entonces, si vemos de las cosas normales, tenemos el disco óptico, tenemos los vasos, que vamos a tener los vasos nasales, mediales, temporales, van a haber superiores, inferiores, y más o menos a distancia de dos discos ópticos hacia lateral. En la región temporal vamos a tener la mácula, que también va a estar más pigmentada.
El borde nasal en comparación con el borde temporal va a estar un poco más borroso. Es posible ver el cruce de los vasos entre las arterias y las venas. Lo normal es tener un recorrido sin tortuosidad de los vasos y que esté bien definido la excavación fisiológica. También hay que ver la coloración de la retina y la coloración de la mácula. Entonces, en general, como los oftalmoscopios lo que ven es un pedazo pequeño de la retina, la recomendación es ir siguiendo las arterias y las venas a donde van confluyendo, que es como siga las flechas, que es a donde van confluyendo las arterias y venas, hasta llegar al disco óptico. Y ahí describimos cómo está el disco óptico, si está hematoso, si está atrófico, entre otras cosas. Es importante conforme uno vaya desarrollando la habilidad, aprender a ver cómo se ve el pulso venoso. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo las venas se colapsan. Entonces recordemos que a nivel del fondo de ojo, lo que va a pulsar por la diferencia de presiones es las venas. Uy, vamos a ver. Entonces nuevamente, bueno, no quiere correr, pero ya vimos el ejemplo que lo que pulsa son las venas. Se colapsan y pulsan las venas. Bueno, en relación con el papiledema, que es el edema del nervio óptico de la papila, vamos a ver que hay ausencia del pulso venoso e ingurgitación venosa, o sea, ya no se colapsan las venas. Va a haber desaparición del cáliz fisiológico, puede haber hiperemia del disco, se ve más rojizo. Vamos a tener los borramientos del borde de la papila. Los vasos van a tener un fenómeno que se dice de enterramiento. Entonces se pierde el trayecto del vaso y parece como si se enterrara en la retina. Y también puede haber hemorragias. Entonces vamos a tener 4 grados, que aquí lo vemos desde la esquina superior izquierda, que es el grado 1, en el cual las venas se ven dilatadas y se pierde el pulso venoso, que es lo primero, el dato más temprano oftalmológico es que se dilaten las venas. En el grado 2 las venas están aún más dilatadas y hay borramiento del cáliz. Entonces recordemos que lo que se ve un poco más borroso es la región nasal. Entonces entre el borde y el cáliz va a estar más borrado, no hay casi diferenciación. En el grado 3 pues vemos que está la vena totalmente más dilatada y está totalmente borrado el cáliz fisiológico. Y veamos el grado 4, a donde están ingurgitadas las venas, hay hemorragias, hay fenómeno de enterramiento de los vasos porque se pierde el trayecto de los vasos. ¿De acuerdo? Entonces aquí no podemos verlo nuevamente, ingurgitación venosa. Bueno, tenemos, perdón, aquí está normal. Aquí está la ingurgitación de las venas. Lo que veríamos luego también es eh, pérdida del pulso venoso. Aquí hay mayor ingurgitación de las venas en el grado 2, pérdida del cáliz fisiológico. En el grado 3 hay más pérdida del cáliz o borramiento de los bordes con ingurgitación em, de las venas aún mayor. Y en el grado 4 ya hay fenómeno de enterramiento y hemorragias. Y vemos aquí totalmente borrado y perdido, inclusive en un grado que se llama el grado 5, la anatomía normal del disco óptico. Y es importante que el edema de papila siempre nos traduce hipertensión intracraniana, ¿de acuerdo? Hay una compresión so- sobre el nervio óptico o hay una masa dentro del cráneo que está provocando una hipertensión intracraniana. Recordemos que el contenido del cráneo es líquido cefalorraquídeo y sangre que es venosa y arterial.
Entonces, si aumenta el líquido cefalorraquídeo, si aumenta la sangre arteriosa o arterial por un sangrado o se bloquea el flujo venoso o hay una neoplasia o algo que haga que aumente el parénquima cerebral o edema, por ejemplo, vamos a tener aumento de la presión intracraneal y eso nos lleva a papiledema. Entonces siempre tenemos que pensar en hipertensión intracraneal cuando tenemos papiledema. En relación con el papiledema, y vamos a tener que entonces el diagnóstico diferencial va a ser principalmente con la hipertensión intracraneana, en la cual usualmente es bilateral y puede ser asimétrico el papiledema. También puede haber inflamación propiamente de la papila o el nervio óptico, que es lo que denominaríamos papilitis, en la cual se afecta la agudeza visual y se produce pupila de Marcus-Gum. En la hipertensión puede haber estrechamiento de las arterias, exudados algodonosos y hemorragias en flama, que se puede confundir con un papiledema. Y también es diagnóstico diferencial la neuritis retrobulbar, en la cual tenemos visión borrosa, pero realmente la mayoría de las ocasiones no hay papiledema ni datos de inflamación, ¿verdad? Cuando es retrovulvar, aunque algunos pacientes pueden tener inflamación. Entonces, en todo paciente que tengamos papiledema, debemos pensar en hipertensión intracraniana. Los primeros datos que el paciente refiere con papiledema o que vamos a encontrar en los campos visuales es que hay, número uno, aumento del punto ciego, porque el punto ciego lo que traduce es la parte que no ve de la retina, que no tiene receptores, que sería el disco óptico o el nervio óptico. Luego vamos a tener constricción de los campos visuales con pérdida de la visión periférica y de forma muy tardía vamos a tener disminución de la agudeza visual. Entonces, en todo paciente con papiledema debemos realizar una imagen. Puede ser un TAC o una resonancia magnética. Este TAC tiene que ser con medio de contraste, este TAC o resonancia magnética. Y pues eso pensando en que podamos tener una hemorragia, entonces sin medio de contraste para que podamos identificarla bien. Y con medio de contraste por si tuviéramos una neoplasia para poder ver cómo realza con el contraste. Si pensamos en un aneurisma o una malformación arteriovenosa que esté causando el aumento de la presión, pues poder verla bien, pero principalmente neoplasias. Y fase venosa para poder ver las trombosis de senos durales. Entonces nuestra neuroimagen puede ser positiva por una lesión espacio ocupante, trombosis de senos durales, sangrado, entre otros. O puede ser negativa. Si la neuroimagen es negativa, entonces vamos a realizar una punción lumbar. Entonces esta punción lumbar puede ser positiva, ya sea porque el paciente tiene una pleocitosis linfocitaria con aumento de la presión intracraneana en el caso de meningitis virales o pleocitosis de predominio polimorfo nuclear en el caso de meningitis bacterianas o que tenga sangrado, ¿okay? Con granocitos en el caso de hemorragia subaracnoidea. Pero también podemos tener pacientes que tengan la bioquímica normal y un aumento de la presión intracraneana. Entonces, usualmente en estos pacientes vamos a sospechar una hipertensión intracraneana idiopática, que clásicamente son pacientes de sexo femenino, jóvenes, con sobrepeso, antecedente de una ganancia de peso reciente, que pueden tener déficit de hierro, embarazo reciente, hipotiroidismo, que se presentan con datos de hipertensión intracraneana como son parálisis de pares craneales extraoculares, el tercero, cuarto y sexto con diplopia, se presentan con tinnitus pulsátil, cefalea crónica generalizada y van a tener el examen neurológico papiledema como el hallazgo principal. Recordemos que la cefalea por hipertensión intracraniana aumenta durante la noche por la disminución del retorno venoso, que aumenta la presión intracraniana,
aumentan con las maniobras de Valsalva y también pueden tener obscurescencias visuales, que son disminución de la agudeza visual o básicamente que vea oscuro transitoriamente durante segundos y luego recupera la visión totalmente. Entonces, en esos pacientes sospechamos hipertensión intracraniana idiopática y le hacemos una neuroimagen, una punción lumbar. Y el tratamiento son con medicamentos que disminuyan la producción de líquido cefalorraquídeo, como la acetazolamida. Y finalmente, si la punción lumbar es negativa, pues podríamos sospechar en el caso de un pseudopapiledema. Otro hallazgo importante o patología importante del nervio óptico y la vía visual es la neuritis óptica, que básicamente va a ser una condición en la cual hay inflamación del nervio, como su nombre lo llama. En el caso de las neuritis ópticas inflamatorias, por enfermedades inflamatorias o desmielinizantes, hay una desmielinización aguda. Entonces vamos a tener una pérdida transitoria aguda de la visión monocular principalmente cuando pensamos en esclerosis múltiple. En el caso de la esclerosis múltiple, en el 10 a 20% de los casos, la neuritis óptica es el síntoma de presentación y por lo menos 50% de los pacientes con esclerosis múltiple van a tener neuritis óptica en algún momento de la evolución de su enfermedad. Típicamente se presenta en mujeres en 2/3 de los casos y son mujeres en edad joven, activa, reproductiva, entre los 20 a 40 años. La incidencia anual de neuritis óptica inflamatoria desmielinizante es de 6.4 por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Entonces esto también hay múltiples causas de neuritis óptica que no están relacionadas con esclerosis múltiple, pero en una mujer joven hay que descartar siempre múltiples enfermedades y entre ellas esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante multifocal porque afecta múltiples sitios del sistema nervioso central, que afecta sustancia blanca principalmente, pero hoy en día sabemos que también afecta la sustancia gris. ¿Okay? Entonces, en el caso de la neuritis óptica en esclerosis múltiple, vamos a tener una pérdida de la agudeza visual con visión borrosa o un escotoma que no permite ver bien a la persona. Va a ser dolorosa y esto va a ser dolorosa con los movimientos extraoculares, por lo menos en más del 90% de los casos. Tiene una evolución que es subaguda, que progresa en días y no continúa más allá de 2 semanas. Luego hay una recuperación espontánea, pero en múltiples ocasiones vamos a dar tratamiento con esteroides, ¿okay? Con metilprednisolona para que haya no avance más la pérdida de visión, se estabilice y se recupere más rápidamente. En el caso de la esclerosis múltiple va a ser unilateral. El paciente puede presentar fotopsias o fosfenos en 1/3 de los casos. Usualmente puede ser de leve a severa, puede haber defecto pupilar aferente, que ya vamos a ver a qué se refiere. Y el fondo de ojo usualmente es normal porque hace referencia a una neuritis óptica retrovulvar detrás del ojo. Entonces no es frecuente que tenga edema del nervio óptico ni que tenga hemorragias o exudados, pero puede llegar a tenerlos. En el caso de que la afectación sea severa, bilateral, que persista más allá de 4 semanas sin recuperación, hay que pensar en otras causas, como sarcoidosis, causas hereditarias como neuropatía de Leber, neuromielitis óptica, enfermedad de Lyme o neuritis óptica por sífilis. ¿Okay? Muy bien. Ahora, cuando pensamos en neuritis óptica, entonces el diagnóstico diferencial puede tener las neuritis ópticas propiamente inflamatorias, las neuritis ópticas por arteríticas y no arteríticas isquémicas, que son por nervios, por infartos del nervio óptico, que esto está relacionado con factores de riesgo cardiovascular clásicos como hipertensión, diabetes, dislipidemia. La neuritis óptica arterítica isquémica, que esto está relacionado principalmente con vasculitis, como vasculopatía por la arteritis de la arteria temporal.
Y también tenemos, por ejemplo, otras como las que son hereditarias como Leber, que ahí vamos a ver tener el antecedente de historia familiar. Pero las principales son la neuritis óptica inflamatoria, que ahí tenemos la esclerosis múltiple, neuritis óptica por neuromielitis óptica, eh, las neuritis ópticas no arteríticas isquémicas y la arterítica isquémica. Entonces, usualmente la neuritis óptica clásica inflamatoria va a ser paciente joven de 20 a 40, 50 años, más en mujeres. Es el síntoma de con dolor, se presenta en el 90% de los casos. El inicio es en subagudo, horas a días. Usualmente va a ser unilateral. Va a tener un defecto visual que se caracteriza por escotoma central. Y la resonancia magnética va a tener lesiones de sustancia blanca. Usualmente en las que está relacionado con esclerosis múltiple, el pronóstico es bueno y suelen recuperar en 2 a 4 semanas. La neuritis óptica o neuropatía óptica isquémica no arterítica va a ser de pacientes de mayores de 50 años. La distribución entre hombres y mujeres es igual. El dolor está presente en menos del 10% de los casos. El inicio es súbito por ser una lesión vascular. Usualmente es unilateral y la probabilidad de recurrencia es baja. Puede tener datos de inflamación en el fondo de ojo. Tiene defectos altitudinales, usualmente un defecto principalmente de la mitad inferior del campo visual, ¿ok? Con pérdida de la visión. La resonancia magnética va a ser normal o tiene enfermedad de pequeño haz. Y el pronóstico, solamente 40% va a recuperar a, a 3 o más líneas de agudeza visual. En el caso de la neuropatía óptica isquémica arterítica, son pacientes ya mayores, ¿ok? Más de 70 años, predominio femenino, van a tener dolor de cabeza, sensibilidad en la cabeza, claudicación mandibular por debilidad de los músculos de la masticación, se va a sostener la mandíbula para que no se caiga, puede afectar los dos ojos por igual rápidamente. Usualmente el fondo de ojo va a tener edema de papila, puede tener hemorragia, cuando la neuritis es anterior, pero si es posterior puede ser que no tenga, que tenga un fondo de ojo normal. El defecto visual puede ser altitudinal, ¿ok? O puede haber constricción del campo visual. Y la resonancia magnética podría tener cambios relacionados con la arteritis. El pronóstico en general es muy pobre y hay pérdida de la agudeza visual o ceguera. Entonces, estos van a tener una velocidad de eritrosedimentación elevada. Hay que hacerle una biopsia de la arteria temporal y el tratamiento es con esteroides. Entonces, la neuritis óptica inflamatoria relacionada con esclerosis múltiple, hay que buscar hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple con estudios de neuroimagen, bandas olivoclonales. En la neuropatía óptica isquémica no arterítica va a ser un paciente con factores de riesgo cardiovascular clásico que hay que controlar. Dar tratamiento con aspirina o clopidogrel según sea mejor. Y en la neuropatía óptica isquémica arterítica vamos a ver marcadores inflamatorios elevados como OES y PCR. Buscamos hacer la biopsia de la arteria temporal y damos tratamiento con esteroides para prevenir la ceguera. Ok, esto es un poco de lo mismo entonces. Neuritis óptica versus neuropatía óptica isquémica. Esta es una imagen en la cual tenemos ensanchamiento de la arteria temporal, que lo podríamos observar fácilmente en pacientes con arteritis de la temporal. Usualmente también hay atrofia del músculo temporal y de los maceteros. Ok, en relación con el reflejo fotomotor, recordemos que vamos a tener la vía visual, que tenemos la retina temporal, la retina nasal, que a nivel del quiasma óptico van a decusar las fibras nasales, que la retina nasal ve el campo visual temporal de ese ojo y la retina temporal ve el campo nasal de ese ojo, del ojo correspondiente, perdón.
Estas fibras, básicamente, al decusar el nivel del quiasma óptico, ya ahí la información que recibe un ojo va a pasar al otro tracto óptico. Entonces vamos a tener un reflejo también cuando iluminamos una pupila, se van a contraer las dos pupilas. También a nivel eh, de los cuerpos geniculados o antes de llegar al cuerpo geniculado, hace un relevo a la vía óptica a nivel de los núcleos pretectales. Estos núcleos pretectales van a dar una inervación bilateral del núcleo de Edinger-Westphal, de tal manera que por esta otra razón, porque vienen fibras decusadas y porque el núcleo pretectal de inervación bilateral, vamos a tener reflejo fotomotor directo y consensuado, o sea, se contraen las dos pupilas al estimular un solo ojo o una sola retina. Entonces, la respuesta normal es que cuando yo estimulo un ojo, se contrae la pupila ipsilateral, ese sería el reflejo fotomotor directo, y también se contrae la contralateral, ese es el reflejo fotomotor consensuado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una lesión de un nervio óptico? Por ejemplo, en esta imagen tenemos una lesión inflamatoria o desmielinizante del nervio óptico del lado derecho. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿a dónde se estimula la pupila izquierda? Se contraen los dos ojos y al estimular la derecha, vamos a ver de nuevo. Uy, veámoslo de nuevo. Vamos a verlo con relación a la imagen. Entonces, primero vemos que estimulamos esta, se contraen. Ok, estimulamos la patológica y casi no se contrae el ipsilateral o se contraen lentamente. Luego ok, ahí está. Ok, nuevamente nada más para... Aquí tenemos entonces... vamos a ver, perdón. Ok, el lado patológico es el que está amarillito y el lado sano es el que está blanco. Entonces, al estimular el sano se contraen los dos. Al estimular el patológico se contrae muy lentamente o casi no se contraen ambas pupilas. Entonces, nuevamente, cuando paso el estímulo, este es el ojo afectado, ¿verdad? El de la derecha. Entonces, cuando paso el estímulo al sano, se contraen las dos. Afectado, se dilatan las pupilas. Entonces, cuando estoy cambiando rápidamente en promedio de 3 segundos de un lado al otro el estímulo visual o el estímulo de luz, lo que yo voy a observar es cómo se dilata la pupila cuando estimulo el ojo afectado. Entonces, inicialmente yo voy a ver que el ojo se contrae con el reflejo fotomotor consensuado, pero se dilata con el reflejo fotomotor directo. Y esto es lo que denominamos un defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gum. Entonces vamos a tener una lesión completa o casi completa del nervio óptico. Entonces el ojo, la pupila afectada va a tener una ausencia de respuesta a la estimulación directa del reflejo fotomotor directo. Sin embargo, el ojo ciego aún mantiene la respuesta de la contracción pupilar porque está íntegra la vía aferente, que es por el tercer par, ¿de acuerdo? Recuérdense que en el reflejo hacemos relevo con el núcleo de Edinger-Westphal y el tercer par con el ganglio ciliar, que es el ganglio que integraría también el reflejo, va a inervar el músculo ciliar y esto contrae la pupila. Entonces, nuevamente, a ver, tenemos
aquí el ojo afectado, que es este de la izquierda o el derecho del paciente, y el ojo sano, que es el de la derecha o el izquierdo del paciente. Entonces, al estimular el sano, se contraen ambas. Al estimular el afectado, el patológico, no, se mantienen, se contraen lentamente o casi no se contraen. Entonces hay ausencia de reflejo fotomotor directo, pero ahí está conservado el reflejo fotomotor consensuado. Y eso es lo que denominamos defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gum. Y nos habla de una lesión inflamatoria. Entonces usualmente lo vemos mucho en las neuritis ópticas. Entonces vamos a ver si se ve bien el de este paciente. Este paciente tenía este paciente tiene una pupila de Marcus-Gum derecha. Entonces ahí lo vemos que se mantiene dilatada a la derecha, se contrae a la izquierda. Entonces ahí está, se contrae ahí la izquierda y tal vez no se logra ver muy bien porque el video no es el mejor, pero inicialmente uno ve que está contraída la derecha cuando el reflejo fotomotor consensuado, y cuando paso rápidamente la luz de un ojo a otro ojo, veo cómo inicialmente está contraída y luego se dilata a la derecha, ¿ok? Entonces eso habla de un defecto pupilar aferente. Cuando la lesión es parcial, no está totalmente lesionado el nervio, yo veo que inicialmente se dilata la pupila afectada, del nervio afectado, perdón, y luego se vuelve a contraer lentamente, no tan intensamente como se había contraído inicialmente por el reflejo consensuado. Finalmente, tenemos la valoración de los campos visuales. Entonces, recordemos que nos colocamos a una distancia de una brazada del paciente. Vamos a explorarlo con ambos ojos abiertos, moviendo el dedo para ver hasta dónde logra observar que desaparece el dedo, el explorador y el paciente. Luego procedemos a que el paciente se tape un ojo y exploramos un ojo a la vez. Primero vamos a evaluar el movimiento que el paciente pueda ver, que se mueven los dedos, o sea, primero solo movimiento, y luego que cuente el número de dedos que le estamos presentando en cada uno de los cuadrantes. Entonces debemos evitar utilizar el 3 y el 4 porque se pueden confundir, ¿de acuerdo? Entonces si recordamos nuevamente la vía visual, para eso usamos la campimetría. Entonces tenemos la retina, ¿verdad? Retina nasal, retina temporal. La retina temporal ve el campo visual nasal de ese ojo, la retina nasal ve el campo temporal de ese mismo ojo. Luego a nivel del quiasma, las fibras nasales decusan. ¿Esto para qué? Para que todo lo que yo veo, lo que estoy viendo hacia la derecha, quede del lado izquierdo, y lo que estoy viendo a la izquierda quede del lado derecho. ¿Okay? Recordemos que todo en el cerebro es cruzado. También pasa lo mismo con las cosas de arriba y abajo, van a ir dando la vuelta. Entonces, luego de que decusan en el quiasma óptico, se nos va a formar el tracto óptico que llega al núcleo geniculado lateral, ¿okay? Del tálamo. Entonces recordemos la mnemotecnia: lateral de luz, eso es visión; M medial de música, audición, ¿de acuerdo? En el núcleo geniculado lateral van a emitirse unas fibras que son las génico-calcarinas, que son las radiaciones ópticas. Las que van por el temporal ven la parte superior del campo visual y se llaman también el asa de Meyer, y las que van por el parietal ven el campo visual inferior y se le llama de gradiolet. Eso va a llegar a la corteza visual primaria y luego se puede proyectar a la corteza visual secundaria, al parietal para para la parte de localizar en dónde están los estímulos, y al temporal para ver qué son los estímulos, el qué y el dónde. ¿Ok? Para efectos prácticos, cuando tenemos lesión del nervio óptico, tenemos ceguera de ese ojo. Cuando tenemos lesión del quiasma óptico, que lo más frecuente es por adenomas hipoficiarios, principalmente prolactinomas, que son los más frecuentes y son frecuentes en hombres, el prolactinoma va a generar compresión del nervio óptico, y al comprimir las fibras nasales, lo que nos produce es un defecto campimétrico heterónimo que afecta a ambos campos visuales temporales. Entonces el paciente ve como a los caballos cuando se le colocan
los antifaces para que no vean hacia los lados y solo vean de frente. Para efectos prácticos, los defectos de los campos visuales retroquiasmáticos y después del quiasma lo que dan es una hemianopsia homónima contralateral. Recordemos que los nombres de los defectos de campos visuales se los ponemos de acuerdo a lo que el paciente no ve. Entonces, cuando no ve lo que está del lado izquierdo, se le llama una hemianopsia homónima izquierda, que son por lesiones retroquiasmáticas derechas. Y cuando no ve lo derecho, se le llama una hemianopsia homónima derecha, y son por lesiones retroquiasmáticas izquierdas. Puede haber cuadrantopsias cuando se afectan el asa de Meyer o de Gradialet. Y cuando hay unas lesiones de la corteza visual primaria, usualmente está conservada la visión central, ¿okay? Que es la de la mácula. Esto porque tiene una irrigación que es mucho mejor que la del resto de los campos visuales. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso sería con la parte de la vía visual. Y a continuación vamos a seguir con los oculomotores.